Las sugerencias de los espectadores de Retrobasket Spain no suelen caer en saco roto, y de hecho muchos de nuestros vídeos más memorables han sido fruto de recomendaciones por parte de los seguidores de este canal. Ese es el caso de nuestro ranking de hoy. Uno de los seguidores del canal me sugirió la posibilidad de hacer un top de los jugadores más altos de la NBA y clasificarlos por rendimiento. Como siempre, vamos a ceñirnos al siglo XX y vais a ver que no falta prácticamente nadie. Tomando como referencia los registros oficiales, quiero que quede esto claro porque puede que haya jugadores que, según cualquiera de vosotros, tengan una estatura inferior. He tomado a todos los jugadores de como mínimo 7 pies y 3 pulgadas, lo que serían 2,21 m. En el 10º puesto tenemos a Chuck Nevitt, un pívot de 2,26 que accede al ranking en una dura pugna con Chris Lauderdale. Los promedios de Lauderdale son superiores a los de Nevitt. Hablamos de un jugador que promedia algo más de 3 puntos en NBA, pero sus tan solo 74 partidos en la competición se antojan muy pocos para desbancar a Chuck Nevitt. No obstante, es más que probable que la biografía de Lauderdale dé para un interesante documental, puesto que juega en 23 equipos de todo el mundo a lo largo de su carrera y se retira hace relativamente poco, en 2016. En cuanto a Nevitt, ya hemos hablado de él en vídeos anteriores. Es campeón de la NBA con los Lakers en 1985 y pasa por diferentes franquicias de la NBA, siendo siempre un jugador muy marginal que promedia entre 1 y 2 puntos por partido. Nuestro 9º clasificado es todo un histórico como Manute Bol. Manute Bol no puede ascender más puestos en este ranking de gigantes, ya que entra en él debido a sus 2,31 que lo sitúan como uno de los 2 jugadores más altos de la historia de la NBA, pero sus estadísticas solo destacan, que no es poco, en el apartado taponador. El resto de aspectos de su juego nunca llegan a alcanzar una consistencia realmente importante. Si quieres saber o recordar más sobre Bol, te invitamos a ver el extenso documental que tenemos en el canal dedicado a su figura. Nuestro 8º clasificado se podría definir claramente como el primer gigante de la historia de la NBA. Hablamos de Sweat Halbrook. Sus 2,21 m le convierten en un jugador absolutamente imparable en el baloncesto universitario, y jugando para la Universidad Estatal de Oregón promedia 21 puntos y 13 rebotes por partido con su equipo, y en aquel entonces se le anuncia como el jugador más alto de la historia. Tras pasar 5 temporadas en la Liga AAU con los Wichita Vikers, en 1960 firma con los Syracuse Nationals de la NBA. Sus 2 únicas temporadas en la NBA limitan su ascenso en este ranking, pero su actuación como rookie en los playoffs de la temporada 60-61 frente a los Philadelphia Warriors, limitando el rendimiento de Wilt Chamberlain y contribuyendo por tanto a la victoria en estos playoffs de los Syracuse Nationals, lo hacen como mínimo merecedor de este 8º puesto. El 7º lugar es para un hombre que os sonará mucho más, Randy Brewer, un pívot del que ya hemos hablado alguna que otra vez en Retrobasket Spain. Brewer tiene temporadas brillantes como la 87-88 con 12 puntos por partido que podrían incluso hacerlo merecedor de un puesto más alto en este top. Además, Brewer forma parte de unos Milwaukee Bucks que normalmente llegaban a segunda ronda de playoffs como mínimo. Sin embargo, las cifras de Brewer en porcentaje de acierto en el tiro, en rebotes y en tapones están por debajo de lo que se podría esperar de un jugador de 2,21 m. No obstante, hablamos, como siempre indicamos al hablar de Brewer, de un grandísimo profesional. El 6º clasificado comparte el honor de ser el jugador más alto de la historia de la NBA con Manute Bol. Hablamos del rumano George Muresan. Tras una discreta temporada 93-94 que le sirve como adaptación, Muresan pasa 3 años muy brillantes en los Bullets.
destacando sobremanera la temporada 95-96 en la que promedia 14 puntos y casi 10 rebotes por partido. A nivel colectivo, Muresan tiene la mala suerte de caer en un equipo totalmente disfuncional. Buena prueba de ello es la temporada 94-95. Los Bullets cuentan esa temporada con un trío de jugadores jóvenes, Chris Webber, Javon Howard y Calvert Cheney, que consiguen tan solo ganar 21 partidos de temporada regular. Creo que es fácil hacer el símil con otro trío de jugadores en el oeste que consiguen récords similares en su equipo. Ya sabéis de quiénes estoy hablando. Dentro de este contexto, Muresan tan solo llega a jugar 3 partidos de playoffs en su carrera. Lo hace cuando los Bullets llegan a la fase final de la competición en la temporada 96-97. Dentro de este equipo tan desestructurado, la presencia de un jugador como Rod Strickland, jugando de base y por tanto dirigiendo el juego de los Bullets, les permite tener un récord positivo y llegar a playoffs, aunque ahí caen ante los Chicago Bulls. Desgraciadamente, este es prácticamente el final de la carrera de Muresan. A partir de ahí el rumano se pierde la totalidad de las 2 siguientes temporadas, juega un partido para ser más exacto en la 98-99 y consigue llegar a jugar 30 en la 99-2000, ambas temporadas militando en los New Jersey Nets. Nuestro quinto clasificado juega casi 900 partidos entre temporada regular y playoffs a lo largo de las 12 temporadas que permanece en la NBA. Hablamos de Shawn Bradley. Como suele suceder con la mayoría de jugadores en la esfera de los 2,30 metros, la carrera de Bradley tiene luces y sombras. Y la primera sombra la encontramos en sus orígenes. En la temporada 90-91, con 18 años, Bradley hace una gran temporada freshman en Brigham Young, promediando casi 15 puntos y casi 8 rebotes por partido. Sin embargo, después de esta gran temporada, pasa 2 años de inactividad haciendo labores de misionero de la iglesia mormona en Australia. Incluso con estos 2 años de inactividad, la expectación en torno a Bradley es tal que Filadelfia lo selecciona como número 2 del draft de 1993. Personalmente considero que esos 2 años de inactividad son cruciales en la trayectoria de Bradley, puesto que habrían sido 2 años de formación y desarrollo, lo cual es fundamental sobre todo para un jugador de tanta estatura. Por esa misma razón, tengo también la sensación de que Bradley debería haber esperado al draft del 94 y al menos haber jugado su año senior en Brigham Young. Probablemente para intentar compensar todo esto, Bradley es rodeado de los mejores mentores posibles, Moses Malone y Jeff Ruland. Sin embargo, tras perderse la mitad de su primera temporada y no tener los números que se podrían esperar de un número 2 en la segunda, la paciencia de los Sixers y especialmente de su afición, que lo trata bastante mal, se acaba y termina recalando en los New Jersey Nets. Sus números en New Jersey, equipo en el que de algún modo venía a reemplazar a Derrick Coleman, son mejores que en Filadelfia, pero por supuesto no llegan a la altura de los del jugador de Detroit. Probablemente por esto sus 2 temporadas en New Jersey son incompletas y en la segunda de ellas termina recalando en los Mavericks en un traspaso múltiple que incluye a Jimmy Jackson. Viendo los nombres de los jugadores que entran en los intercambios, Derrick Coleman, Jimmy Jackson, vemos que la cotización de Bradley seguía siendo importante. Sin embargo, esos años en los New Jersey Nets y sus primeras temporadas en los Mavericks suponen el cenit de su carrera a los 24 o 25 años. A partir de ahí sus números van cayendo gradualmente hasta que se retira sin cambiar ya de equipo, permaneciendo 9 temporadas en los Mavericks en 2005 a los 32 años. Bradley es víctima de las expectativas creadas en torno a él, porque de lo contrario hablamos de un jugador que, respecto a otros de su estatura, tiene un rendimiento por encima de la media. Volviendo a las luces y sombras
antes mencionadas destacan sobre todo en el aspecto positivo sus más de 2000 tapones, y en el aspecto negativo podemos destacar sobre todo su porcentaje de acierto en el tiro de campo, bastante inferior al 50%, y el no llegar a los 7 rebotes por partido. Nuestro cuarto clasificado es un claro ejemplo de la NBA de su época, en la que jugadores de edad relativamente avanzada conseguían convertirse en estrellas de la competición. Jugadores cuya formación baloncestística era muy tardía, como Dennis Rodman, Dikembe Mutombo o nuestro protagonista, Mark Eaton. El simple hecho de ser All-Star en 1989 ya pone a Eaton por delante de todos los jugadores anteriores. Además, por si esto no fuera suficiente, Eaton es 2 veces jugador defensivo del año, 4 veces máximo taponador de la competición y contribuye a que su equipo, los Jazz, siempre jugase en playoffs. En cuanto a nuestro medalla de bronce, Arvydas Sabonis no puede estar ni más arriba ni más abajo, como vamos a explicar. Si tenemos únicamente en cuenta la calidad, que no es el caso, Sabonis sin lugar a dudas ocuparía el primer puesto. No es necesario decir que el resto de jugadores están a años luz de la capacidad anotadora o de la visión de juego del zar lituano. Y tan solo Mark Eaton tiene una relevancia similar a la de Sabonis a nivel playoffs. Llegamos a la medalla de plata de nuestro top de gigantes del siglo XX, que es para Rick Smits. Smits promedia 15 puntos por partido en los Pacers a lo largo de los más de 900 partidos que juega con el equipo de Indiana, alcanzando 4 finales de conferencia y una final de la NBA. Todos estos datos creo que hacen indudable la posición de Smits en este puesto número 2 por delante de Sabonis, y lo más difícil va a ser justificar por qué no ocupa el primer puesto. Un primer puesto que he decidido que sea para Ralph Sampson, un jugador oficialmente registrado como un 224. Sampson es 4 veces All-Star, MVP de uno de ellos, Rookie del año, finalista de la NBA en 1986 y alcanza un nivel en su zenit al que no se acerca ninguno de los jugadores anteriores. Y si a todo esto añadimos sus números antes de su brusco declive a partir de 1988, encontramos 19 puntos, 10 rebotes y mucho más de 2 asistencias por partido, a lo que añade un robo y casi 2 tapones. Por lo tanto, creo que su primera posición en este top es más que justificable, aunque como siempre dejo el debate abierto para que en los comentarios deis vuestras propias opiniones. Os agradezco como siempre vuestra atención y os espero en los tops del mes de marzo con los mejores aleros de la NBA.